sin que eso tenga relación con el texto. Y puede sonar verdad, y no le digo que no sea verdad, pero no estaríamos utilizando el texto adecuado para eso. Porque Santiago, todo el capítulo 1 habla sobre los problemas, las dificultades que los hermanos enfrentan y cuáles son las cosas que ellos tienen que hacer. Entonces, para que entonces la gente pueda entender qué es lo que Dios les dice, les está diciendo hoy a ellos. ¿Hace sentido ahora? ¿O quedaron confundidos? ¿Sí? Entonces, básicamente, entonces, la verdad central de Santiago, ¿cuál es? En todo el capítulo. La verdad es que ya la leímos, la estamos leyendo, ya vamos a ver en paso por paso esta parte. Pero Santiago está preocupado, ¿por qué? Porque los hermanos de la iglesia están enfrentando diversas pruebas, porque están dispersos por todo el mundo, están siendo atropellados, están siendo perseguidos. La preocupación de Santiago es esa, que no desfallezca su fe, que se mantengan pacientes y esperen en medio de las pruebas, porque Dios está formando el carácter cristiano en ellos, y al final van a madurar y nada les va a hacer falta en su carácter. Hermano, Sí, mi hermano. yo había puesto los temas: Dios prueba a sus hijos, Ajá. y la paciencia como una virtud para el cristiano. Pero en la lista que hizo abajo podría haberse puesto ahí: Dios prueba a sus hijos o algo así. No hay nada de pruebas en esa lista. No, pero lo que estamos viendo es que si estos temas que aparentemente están en el texto, no los enfocamos desde la perspectiva del problema, no importa qué tan bíblicos parezcan, están desenfocados. Por eso les preguntaba, ¿cómo van a predicar sabiduría? ¿O cómo van a predicar fe? ¿Desde qué contexto van a predicar la fe? Por eso cuando se hace eso, tendría que haber salido la palabra prueba ahí, para haberla enfocado. Claro, por eso la sabiduría, un auxilio en medio de la prueba. Ahí hay un buen título. Sí, hay Hay un buen título que cubriría el tema. Entonces ya le va dando a la gente, si usted reparte un boletín y en el boletín pone el título del sermón, ya la gente empieza por lo menos a tener una idea de qué probablemente se va a hablar, y si el título es llamativo, ¡pum!, ya usted dio el primer golpe, atrae a la gente. ¿Sí? Cuando yo prediqué esta porción, le puse por título: lo que menos le pedimos a Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque y empiezo a relacionarme. Cuando usted se machaca un dedo, por instinto, ¿qué es lo que hace? Sacarlo. Cuando usted se golpea el dedo gordo, ¿qué hace? Saca. Cuando usted está en dificultades, ¿qué es lo primero que usted le pide a Dios? Señor, sácame de esta dificultad. Entonces, esa es una manera de introducir el tema, relacionándose con la gente, para luego decirles: hermano, lo último que nosotros le pedimos a Dios es lo primero que deberíamos pedirle. Es sabiduría en medio de las pruebas, para saber por qué esa prueba viene a mi vida y qué es lo que Dios está tratando de hacer con mi vida. Para eso es que necesito la sabiduría, porque por eso dice: pídasela a Dios, el cual se la dará. Si usted le dice: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta prueba, qué parte de mi carácter está formando, porque habla de formar carácter, el Señor le va a contestar. Entonces, ve por dónde va la circunstancia. Entonces, todos estos temas, vuelvo y le repito, es difícil que los encajemos dentro de esto. Hay un versículo que no lo tenía muy claro de la carta de Santiago, en el versículo 12 del mismo capítulo. Ajá. Que aparentemente hay un contraste en lo que dicen, pero ahorita ya enfocado con el contexto de todo el libro, toma un sentido, pero bien claro. Claro. Bien Entonces, claro. ya usted puede predicar todo el libro de Santiago y lo predica siempre teniendo aquí, en la parte de atrás de su mente, sin que se le olvide que Santiago le está escribiendo a una cantidad de gente que está sufriendo. Y que cuando usted está predicando, usted normalmente le está predicando por lo menos a un 60 o 70% de su congregación y gente que está sufriendo.
Gente que no le dice a usted, pero están sufriendo. No te- Usted no sabe cómo están pasando, qué tipo de relaciones tengan entre esposos en la casa. Usted no sabe cómo esa persona esté sufriendo en su trabajo. Pero cuando escuchan algo que dice, oiga, a mí no se me ha ocurrido pedirle sabiduría a Dios en medio de las pruebas. Entonces usted les está abriendo una ventana de esperanza. Y les dice, mire hermano, usted no está sufriendo simplemente porque usted es de malas, porque usted tiene mala suerte. Hay un propósito y Dios está moldeando y perfeccionando su carácter. Y la única manera de perfeccionar el carácter, ¿cómo es? Entonces podemos utilizar una ilustración. ¿Cómo se purifica el oro, por ejemplo? Hermanos, Con fuego. la única forma de probar el fuego y el oro y que el oro quede puro, ¿cuál es? Someterlo al fuego. Ahora usted se pregunta por qué está pasando pruebas, hermano. Estamos siendo sometidos a prueba para ser purificados, porque nuestro carácter tiene que madurar, ser completo, sin que nos falte nada. Entonces tenemos que ser cabales. Entonces ve que ya hace más sentido el texto de esa manera. Entonces no podemos pasar de desapercibidos esos detalles, porque entonces la verdad central o la verdad eterna de este pasaje, que es otra parte de lo que vamos a ver, es que el cristiano, ya lo vamos a pasar, aquí Santiago le está escribiendo ¿a quiénes? A los de las 12 tribus. Usted y yo lo tenemos que traer a este tiempo. Entonces, quiere decir que, hermanos, los cristianos en todas partes del mundo sufren y pasan dificultades. ¿Es eso verdad o no es verdad? Amén. ¿Fue verdad para Santiago? ¿Lo es verdad para nosotros? Y lo será para los que vengan después de nosotros. Esa es una verdad eterna. Que para el cristiano va a haber pruebas y sufrimiento. ¿O conocen ustedes algún cristiano que no sufra? Que no haya sufrido jamás. ¿No? Entonces allí ya encontramos la verdad eterna, que ahora podemos aplicar al sermón y a las vidas de las personas. En ese sentido, entonces, y como hermanos queridos, como el cristiano tiene que pasar por dificultades, estas dificultades contribuirán a formar su carácter. La fe y la paciencia son elementos necesarios para formar un carácter cristiano. Entonces ahí ya cabe la paciencia y la fe. Y por fe entendemos que esa confianza en Dios, de que aunque no entendamos todos los detalles de la circunstancia, vamos a confiar en que Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Y por eso necesitamos ser pacientes. ¿Y paciente quién es? Una persona que espera y soporta la dificultad. Entonces ahí muchos de estos elementos no son para un sermón, pueden formar parte del sermón, porque esos no son los elementos centrales, son los elementos accesorios de lo que Santiago está diciendo. ¿Hace diferencia? Porque si nos enfocamos en ellos, entonces es como si yo, utilizando los ejemplos que le he venido dando, hermano Mary, traigo mi carro para que me le haga un tune-up. Ok, todo está bien. Y el hermano se enfoca en el exhausto. ¿Qué tiene que ver el muffler con eso en este momento? Sí, es un elemento que puede afectar el performance del carro, ¿cierto? Pero no es exactamente lo que yo le pedí que hiciera, ni lo que mi carro está pidiendo en este momento. Usted se estaría enfocando en algo que es accesorio, pero no lo esencial. Con la predicación nos suele pasar. Y para eso necesitamos entonces leer y leer y leer y leer el texto. Porque si no vamos a perder el sentido de qué es lo importante. Y esto nos va a costar al principio. Porque cuesta encontrar esa verdad eterna. Cuesta encontrar qué es lo importante que está resaltando cada autor, porque cada autor habla. Por ejemplo, si usted va a Gálatas, Pablo se jacta, dice, yo soy apóstol y no por hombres, ni nada de eso. ¿Y de qué está hablando Pablo?
A mí el Evangelio no me lo enseñaron los hombres. Y una serie de cosas. Me dice, bueno, ¿y este qué? Cuando usted analiza, él simplemente está defendiendo su apostolado. El tema de Gálatas es la defensa del apostolado de Pablo, de que a él lo invistió como apóstol Cristo mismo, porque estaba en juego el Evangelio, porque los judaizantes lo estaban acusando de ser un falso apóstol. Recuerda que les mostré la semana pasada que el problema que tenemos con las cartas del Nuevo Testamento es que no tenemos la carta inicial. Entonces Pablo le está contestando en Gálatas, mire, yo sí soy apóstol y a mí me hizo apóstol Cristo mismo. Y si alguno otro viene a traerles un mensaje, incluido yo, que no sea el Evangelio, es un anatema. Entonces ya la carta toma sentido, y cuando usted y yo la predicamos, entonces predicamos teniendo en cuenta eso, que era lo que Pablo estaba defendiendo, el Evangelio. Entonces usted y yo podríamos predicar acerca de Gálatas, de por qué usted y yo debemos defender el Evangelio. Hace sentido de esa manera. ¿Ok? Entonces, algo más, quería mostrarles algunas de las cosas que necesitamos hacer. Si me permiten, me funciona este aparato. Si funcionara. Eso hay que hacerlo, ponerse uno de rodillas. Eso es lo principal. Por eso es importante también, hermano, de que para poder, digamos, uno va a empezar a leer un pasaje donde va a predicar, es primero orar, ¿verdad? Claro. Pedirle a Dios que abra su entendimiento, que le dé sabiduría, ¿verdad? Precisamente. Esa es la forma de pedir sabiduría. Pero hermano, ahora está bien facilitado en Google, puede buscar de cada libro y dar el tema central también. Claro, pero entonces usted, para acá, mi hermano, para que me dé un espacio un poquito de agua. Así de este lado. Y ahora a tiempo. Claro, pero entonces usted no aprende. Exacto. No, pero Volvemos al punto. Copycat le llaman. Porque esto es, mira hermano, les voy a contar algo. Por 8 años de mi vida, me dediqué al negocio de las esmeraldas en mi país. Iba hasta las minas. Y llegar a las minas, donde venden las esmeraldas, donde se sacan las esmeraldas, es un mercado informal, hasta cierto punto ilícito. Son más o menos unas 6, 7 horas de camino por una... son 2 horas de carretera pavimentada, el resto son 5 horas por unas trochas, caminos que solo se entra con esas camionetas Toyota, nada más. Y uno llega allí y son unas montañas impresionantes, llenas de neblina todo el tiempo. Los mineros se tienen que meter entre esas minas 100, 200, 300, 400 metros sin equipo alguno. Entran aire con compresores comunes de pintura conectados con una manguera y meten aire hasta el fondo. Y allá sacan las esmeraldas. ¿Qué les quiero ilustrar con esto? Las mejores esmeraldas son las que más trabajo les costó a la gente encontrar y sacar, donde arriesgaron su propia vida, pero son las que más valen. Con el Evangelio podemos hacer eso. O ir a una joyería y comprarla, o ir hasta allá. ¿Cuál produce mayor satisfacción? Lo que le cuesta. Lo que le cuesta. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, porque queremos hacer el trabajo para Dios, y nos cuesta, después de haber encontrado esto, usted siente gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque Dios se le va revelando a usted cada vez más. Usted no sabe por qué a mí me apasiona enseñar, porque el que más aprende soy yo. Cuando yo tengo que preparar todo esto, tengo que leer varios libros, tengo que hacer... Yo aprendo más que todos ustedes, Así es. porque lo estoy haciendo. Entonces, cuando usted y yo hacemos esto, y tomamos y sacamos, encontramos un sermón de estos y empieza a salir, y usted después va y lee un comentario de estos hombres que llevan años y años quemándose las pestañas, y resulta que usted dio en el clavo, te dice, ¡wow! Estaba bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí, pero no deja de, como ser humano, usted decir, estoy haciendo bien mi trabajo, lo mejor que puedo. Esa es la diferencia.
Porque sí, hoy en día en el internet, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Pero ¿y dónde está? Yo no creo que se edifique una persona en nada. Ni se edifica a él ni a lo que le está dando a la gente. Creo yo. La multiforme gracia de Dios lo puede permitir, hermano. Pero, no obstante, no hay la misma llenura, porque su trabajo y el mío, ¿cuál es? Al final del día, como predicadores, simplemente estamos tratando de conocer más a Dios para que nos hable a nosotros. Y después nos usa para hablarle a otros. ¿Ve? Entonces hay una ganancia para usted y para mí cuando hacemos este trabajo bien hecho. De hecho, la sola acción de realizar el proceso hace que uno sea edificado mayormente, que con ir y tomar una lectura. En el sentido lo mismo que utilizan, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, inclusive universidades. Hay muchísimos temas que están y es bien difícil ir a plasmar la propia opinión de cada uno, pero los profesores o los maestros exigen eso, que no se coge y se pegue del internet. Es un delito además. Pero sí, hermano, se puede buscar, por ejemplo, la palabra griega para el estudio. Claro, de no, todo eso qué sí. significado tiene y todo. Lo que yo estoy diciendo es que lo que debemos evitar es que otros nos hagan todo el trabajo que nosotros debemos hacer. Ellos se han de haber sentido satisfechos de todo lo que hicieron. Claro, ¿Verdad? entonces, pero yo no voy a coger un sermón completo y simplemente lo voy a copiar. No voy a buscar, ¿cuál es la verdad central de este pasaje? Entonces, el internet se la da y usted dice, ya sé. ¿Qué le costó a usted? Nada. No, y la verdad es también de que si ellos pudieron hacerlo sin internet y sin ninguna de las cosas que tenemos hoy en día, nosotros también lo podemos Claro. hacer porque Y es la ventaja uno de... puede usar también. Claro, y es el sentir que uno está en comunión con el Espíritu Santo, porque cuando usted y yo descubrimos este tipo de cosas, es el Espíritu Santo de Dios quien nos las está revelando. Entonces usted dice, wow, estoy en comunión con Dios. Me está revelando su palabra. Me la está mostrando y me la está mostrando porque la estoy buscando. Solo el que quiere hallar la voluntad de Dios, la hallará. Y Y ese cuando es el se trabajo. quiere copiar algo otro mensaje, No, es mecánicamente. exactamente. todo. Entonces, No hay nada de que uno sea preocupado en oración y estudio. de no, nada. no, porque no hay ninguna de las dos cosas. Ni hay una vida piadosa Nada. en oración, ni hay una vida de estudio, porque cuesta trabajo. Y no lo digo porque no creo que no lo sepan, pero esto empieza a hacer sentido de todo el trabajo que hay detrás de un sermón, de lo que su pastor hace cuando lo hace juicioso para predicarle la palabra. Lo que hemos hecho, este primer paso, nos debe tomar entre 2-3 horas de estudio con cada pasaje. Ese solo estudio, y no hemos empezado a hacer el bosqueo. Por eso es que un sermón completo debe tomar entre 10 a 14 horas de trabajo. Bien. Porque ahora falta hacer los otros bosqueos, falta hacer la introducción, falta hacer la conclusión, falta buscar las ilustraciones, todo eso hay que hacerlo y lo vamos a ver. Solo quería mostrarles algo, las herramientas de alguna manera que nos ayudan. A mí esta es una herramienta que me ayuda. Entonces, este es un programa de software. Si ustedes pueden ver, aquí está la porción de la escritura que quiero leer, ¿cierto? Aquí tengo una serie de comentarios, ¿sí?, que voy a utilizar. Y aquí tengo una herramienta que es muy importante y de la que les quiero hablar, que es comparar varias versiones de la Biblia para poder entender el pasaje mejor. Un poquito porque estoy mirando allá y moviendo. Ok, ahí abrí una Biblia. El pasaje que voy a predicar es Santiago 5 al 8. Entonces voy a abrir
la mayor cantidad de Biblias posibles para comparar verso por verso qué es lo que cada una de ellas me dice y cómo cada una de ellas me puede ayudar a entender mejor. Entonces, aquí está la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la católica, y la King James. Puedo añadir más Biblias, la cantidad que quiera, dependiendo de la cantidad de Biblias que tenga. Pero para mí estas son más o menos las 5 Biblias que utilizo. Entonces, miremos esto. Por ejemplo, leamos el primer verso. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Pero si alguno, aquí ya cambió algo. Pero también el pero es una conjunción, une, ¿cierto? Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, la Nueva Versión Internacional. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Sienten que sigue conservando el mismo concepto o cambió? La Biblia de Jerusalén o la Biblia católica. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y le será dada. Y en inglés, aquí le voy a pedir el favor a Giselle que lea esta. Aquí. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Ok. ¿Aclaró en algo? ¿Nos deja una idea más clara? ¿O sigue siendo lo mismo? ¿Sí ve? Hay palabras que nos pueden ayudar a formar mejor el concepto. La semana pasada, y esto es algo que quería compartir con ustedes, la semana pasada hablábamos acerca de la Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes han visto un video que circula en el internet acerca de la Nueva Versión Internacional, que es una Biblia que la hizo Sondervan, que esa gente tiene pacto con el diablo y que tarará, y entonces no sirve. Y el autor de ese video lo que hace es comparar esta Nueva Versión Internacional con la Reina Valera, ¿sí? Compara estas dos y dice, claro, mire, ahí le hacen falta cosas, a la una le falta, a la otra le falta. Si yo comparo peras y manzanas, ¿hasta dónde puedo llegar con la comparación? ¿Hasta dónde alcanzo a avanzar? Hermanos, yo voy a comparar la pera y la manzana. Hasta ahí llegué, son frutas, más nada. Si yo voy a comparar mi Toyota Corolla con la Toyota Tundra de mi hermano Gary, ¿hasta dónde llega la comparación en esos dos carros? ¿Hasta dónde podríamos llegar, hermano? Que son el mismo fabricante y que son carros que usan gasolina, pero para su uso ya ahí apartamos camino, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mi automóvil fue diseñado para llevar 4 personas y un baúl para meter unas cuantas maletas. La camioneta del hermano fue diseñada para llevar carga en el platón y jalar un bote, jalar lo que quiera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo voy a comparar la Reina Valera, tengo que compararla con otra Biblia que ha sido traducida literalmente. Hay dos formas de traducir la Biblia. La una es literal y la otra es dinámica. Literal significa que estos traductores cogieron los textos originales y palabra por palabra la fueron traduciendo. Eso es una Biblia literal. Esta Biblia no es literal, entonces no la puedo comparar con esta. Porque esta Biblia, ¿qué hicieron los autores? Cogieron los textos también, inclusive unos más nuevos que han encontrado, y ellos leen todo el pasaje
y simplemente transmiten el concepto. No lo están traduciendo palabra por palabra. Entonces, si yo voy a buscar esta traducción palabra por palabra, obviamente va a haber muchos versos que ¿qué? Van a diferir, porque esta palabra aquí no me sale y aquí sí, o aquí sí y aquí no. Entonces, tengamos en cuenta eso. Obviamente, yo personalmente no uso la Nueva Versión Internacional para predicar. Una de las razones que no lo utilizo es porque la mayoría de las congregaciones donde predico con la Biblia que están acostumbrados es con la Reina Valera del 60. Entonces, eso es. Y porque me gusta que es literal. Pero eso no significa que yo no la puedo usar, así como no significa que yo puedo usar la camioneta del hermano Gary y el hermano Gary no puede usar mi carro. Solo que lo utilizaríamos bajo diferentes circunstancias. Si un día yo tengo que hacer una mudanza, le digo, hermano Gary, necesito que me preste su camioneta. Y si un día el hermano necesita ir con su esposa y no la quiere llevar en la camioneta, la quiere llevar a un restaurante y quiere llevarse un carro bonito, me lo pide a mí. Le pide a otro hermano. Le pide a otro que cumpla el propósito. Entonces, esto es una herramienta, mi hermano, en la que usted y yo tomamos el texto y lo comparamos y nos ayuda a formar un concepto más amplio. Es una de las tantas herramientas que podemos utilizar para aclarar cada vez más el texto que estamos pensando en predicar. Mire, perdón, ya denme un segundito. Mire por ejemplo aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No está usando las mismas palabras, pero el sentido sigue siendo... Sin embargo. La Biblia del lenguaje actual tiene, o sea, yo muchas veces lo utilizo porque me da claridad en el pensamiento, en el idioma actual, ¿no? Porque hay veces que la Reina Valera pues tiene expresiones que son muy antiguas. Porque la del lenguaje actual es una versión dinámica. Es traducida en el concepto y lo ponen en un lenguaje que es más actual, por eso la recomiendan para los jóvenes. También hay la Biblia para jóvenes, también así, actualizada. Entonces son diferentes versiones que se acomodan a ciertas circunstancias. Si usted y yo leyéramos, por ejemplo, en la Biblia de la Reina Valera de 1909, algunos de nosotros pasaríamos trabajo entendiendo esa Biblia. Hermano, no, en el lenguaje actual, me acuerdo que estuve leyendo ese pasaje y no aparece ni en el versículo 8, sale en blanco. Pero me imagino que ellos ya lo explicaron en el versículo anterior. Sí, o después, ¿no? Puede ser, sí. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no satanicemos ciertas cosas sin siquiera saber realmente cómo es que funciona. Simple y sencillamente, y era una de las aclaraciones que les quería hacer con respecto a eso. ¿Qué necesitamos entender? Y si nosotros vamos a predicar, esto es información que nosotros necesitamos tener en cuenta. Usted y yo necesitamos tener varias versiones de la Biblia, varias. En inglés inclusive, si su idioma dominante es más el inglés, por ejemplo, para usted, hermano Gary, probablemente usted se sienta al final del día mucho más cómodo leyendo un comentario en inglés o una Biblia en inglés que en español. Pero usted tiene que predicar en español, por decir algo. Yo le recomendaría que tuviera 4 o 5 versiones en inglés y use la Reina Valera para predicar, por ejemplo. ¿Sí ve? Todo depende de las circunstancias particulares de cada uno. ¿Con cuál se siente usted más cómodo? ¿Cuál de los dos idiomas? Entonces, eso es una de las cosas que les quería mostrar en ese sentido. Entonces, quiero que presten atención a esto. Abran su Biblia en Santiago capítulo 1, otra vez. ¿Estamos listos? Yo les voy a leer lo que es el flujo de ideas de todo el capítulo, como ya lo puse en un borrador. Y usted va a ir leyendo en sus versos y mira a ver si representa lo que esos versos dicen. ¿Ok? Para empezar, entonces dice así: ustedes deberían enfrentar las pruebas con gozo
y perseverar en medio de ellas, sabiendo que las pruebas producen en ustedes madurez y un carácter semejante al de Cristo. Versos 2 al 4. Capítulo 1, versos 2 al 4, yo lo puse de la siguiente manera. Ustedes deberían enfrentar las pruebas con gozo y perseverar en medio de ellas, sabiendo que las pruebas producen en ustedes madurez y un carácter semejante al de Cristo. ¿Sí da el concepto o no lo da el concepto? ¿Usted lo sacó de las versiones bíblicas? Sí, al hacer el flujo de ideas de todo el pasaje, pero no lo saco copiándolo de ahí, sino ya lo pongo en mis propias palabras, porque ya tengo que empezar a hacer el trabajo en mis propias palabras, porque va a ser el bosquejo, ¿sí? Versos 5 al 8. Si les falta sabiduría en cuanto a cuál es el propósito de la prueba que enfrentan, pídasela a Dios, y Él se la dará, pero para recibirla deben creer en el amor y soberanía de Dios. Esa es la versión por años. Es el borrador del bosquejo de todo el capítulo. Ok, versos 9 al 11, voy. Tanto ricos como pobres enfrentarán dificultades y deberían saber discernir los propósitos y beneficios que vienen por medio de las pruebas. ¿Sí? ¿Cobija eso? Verso 12. Si perseveran en medio de las pruebas, recibirán la corona de vida. Versos 13 al 15. Si reaccionan ante la prueba pecando, no culpen a Dios por castigarlos. La falla pecaminosa se debió a alguna falta en ustedes, no a que Dios los haya tentado. Ahí era donde decía que en el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, y hay como un salto entre esos dos, donde dice, viene hablando de las pruebas y aquí nos habla de tentación. ¿Por qué? Claro. Pero es que cuando está uno en medio de las pruebas, está tentado a escapar, a no dejar la prueba que complete, a no tener la paciencia para que la prueba termine. Pero lo interesante es que Santiago aquí utiliza reafirma un juego de palabras, porque es peraismo, y peraismo es la palabra original para prueba, pero también es la misma palabra para tentación. Entonces, en este contexto, en el verso 2, Santiago la utiliza como prueba, en el capítulo 12 la utiliza como tentación. Y la soporta en el Pero hay un momento en que la tentación quiere decir, bueno, ya se vuelve prueba. O abandone la prueba. Ajá. Comienza diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? Abandonar la prueba. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Hay una tentación ¿a qué? A no dejar la La prueba. inclinación del ser humano, y eso parte de todo el contexto que ya tenemos, es que cuando a usted y a mí nos duele, ¿cuál es la reacción natural nuestra? Salir lo más pronto posible del dolor. Si usted pone la mano sobre una plancha caliente, ¿cuál es su reacción natural? Me estoy quemando. Y esto como que duele. No, la reacción natural que está ya en su cerebro es: tocó. ¿O no le ha pasado, hermano, que cuando mete la mano por allí entre el motor y está caliente? ¿Sí o no? La reacción no es: espere a ver hasta dónde me quema esto. Entonces, ahí podemos hacer una ilustración para incluirla dentro del sermón. La reacción natural de nosotros ante el dolor es salir lo más pronto posible. Y en este texto Santiago nos dice que debemos evitar esa tentación, porque si salimos muy rápido de la prueba, no vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar y nuestro carácter no va a ser moldeado. Entonces hay que dejar la mano en el motor hasta que se le pele. Entonces, ¿ilustra eso o no ilustra eso? Entonces, 13 al 15. Si reaccionan ante la prueba pecando, no culpen a Dios por castigarlos. La falla pecaminosa se debió a alguna falta en ustedes, no a que Dios los haya tentado. Versos 16 al 18. Dios nunca los empuja al pecado. Por el contrario, cada acción de su parte es siempre para su bien. Desde la decisión de hacerlos nacer
hasta que sean recibidos finalmente en el cielo como corona de su creación. Versos 19-20. Por lo tanto, no se enojen con Dios ni lo culpen si responden pecando en medio de las pruebas. Más bien sean prontos para oír la sabiduría que han pedido para entender la prueba. También sean tardos para hablar, no acusen a Dios ni a los demás por hacerles pecar. Por último, sean tardos para airarse, porque la ira no produce la vida justa que Dios quiere. Una respuesta airada y acusatoria jamás traerá la madurez, ni la plenitud, ni la corona de vida que Dios propone darles por medio de las pruebas. No nos hemos salido del contexto, seguimos dentro del contexto de las pruebas. Verso 21, en lugar de culpar a Dios por su falta de carácter y madurez espiritual, a la hora de enfrentar las pruebas, libérense de cualquier inmundicia o maldad que causó su reacción pecaminosa y luego acudan de nuevo a la palabra, la cual los puede guiar en medio de la prueba. Por último, versos 22 al 25, cuando vuelvan a la palabra, deben obedecerla y no simplemente limitarse a oírla. Conviértanse en hacedores de la palabra y no solamente en oidores. ¿Sigue o no sigue el flujo de todo el capítulo? Porque habla de qué? De las pruebas. ¿Sí ve que no se perdió en ningún momento el hilo? Porque hay muchos versos que darían para que nosotros nos vayamos para otro lado. Y que sé que tal vez ustedes han oído uno que otro sermón en esa dirección. Por ejemplo, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo. Pero ¿por qué tenemos que hacer? Porque estamos pasando por pruebas y necesitamos entonces aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No solo escuchar la que Dios nos está diciendo que Él nos va a consolar, que Él nos va a proteger, sino que simplemente la oímos y tan pronto la oímos, nos olvidamos de ella. Se mantiene dentro del contexto. ¿Ok? Ya son las 8:30, no avanzamos hasta la otra parte, pero bueno, ¿quedó por lo menos claro esta parte, hermanos? Amén. ¿O quedaron con muchas inquietudes? Esto toma trabajo, yo sé, y no quiero asustarlos ni cargarlos ni nada, pero yo sé que al principio toma un poquito de trabajo, pero todo esto lo vamos a volver repitiendo a medida que vamos viendo otra vez cada uno de los pasos. No se preocupen por eso. Esto es simplemente para mostrarles de manera grosa cómo se hace ese estudio primero y a dónde nos debe conducir. Mire, y esto todavía no hemos empezado a hacer el bosquejo del sermón. Pero ahora que ya tenemos toda esta información, lo otro va a fluir más fácilmente. ¿Por qué? Porque una vez que mi hermano Gary abrió ese motor y sabe qué es lo que realmente tiene que hacerle a ese carro, le queda más fácil y traer su caja de herramientas con las llaves y las cosas que necesita exactamente y ponerse a trabajar. Porque ahora sabe lo que va a hacer. Entonces el resto del sermón empieza a caer en su lugar. ¿Por qué? Porque usted ya interpretó bien el texto. Ya sabe cuál es la verdad central. Ya sabe cuál es el tema sobre los versículos que va a predicar. Entonces ahora es cuestión de organizarlo por ideas, darle el proceso y voilà, tenemos el sermón. Es trabajo, pero vale la pena hacerlo. Así que ya son las 8:30, dejemos hasta ahí porque ustedes tienen ganas de irse para la casa, ¿cierto? Hermano, Sí, mi hermano. para recordar que los niños tienen actividad mañana temprano.